Buenos días, nosotros somos alumnos del profesor Luis Teneu y estamos aquí con el profesor Rodrigo Mijares para realizar una entrevista sobre las políticas públicas. Él es profesor de la Universidad Simón Bolívar en el área de biofísica y bioingeniería. Él tiene un doctorado en ciencias políticas. Buenos días, profesor. Primeramente, muchas gracias por su tiempo. La primera pregunta es, ¿qué son las políticas públicas y si usted considera que en Venezuela se mantienen esas matices, esa esencia y se aplican correctamente? Bueno, lo primero es el concepto es las políticas públicas son las estrategias mediante el cual un Estado, un gobierno, eh, resuelve sus problemas tipo, que son los problemas tipo fin en ese país. Y para eso entonces se diseñan esas estrategias. Y esas estrategias tienen dos elementos fundamentales. Primero tiene el aspecto técnico y por otro lado tienen todos los elementos de qué piensan los actores de cómo se puede resolver ese problema. No puede ser solamente meramente técnico, pero tampoco puede ser solamente con los actores. Tiene que ser algo que se sepa las dos cosas. Y si estas dos cosas se solapan y se pueden interactuar, tanto el conocimiento científico como los diferentes actores que interactúan en ese problema tipo fin, esas políticas públicas tienen un buen diseño para mejorar ese problema. O sea, que hay como una combinación entre el aspecto teórico y se lleva el pragmatismo a través de un esquema, un modo sistemático. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes son de ingeniería. Si tú eres de ingeniería De materiales. de materiales, tú quieres construir un prototipo que tenga ciertos materiales. Entonces, si tú reúnes a los científicos, podríamos decir que son los actores que conocen sobre eso, muchos van a tener diferentes opiniones. Igualmente, si tú vas a la literatura, también va a tener otras opiniones. Entonces, si tú recoges todo eso y tú los analizas, tú ves cuál es la que va a dar un mejor resultado para lo que tú vas a hacer, entonces diseñas tus políticas públicas, pero conociendo todo lo que dicen estos actores y todo lo que dice la ciencia en los trabajos de investigación. Eso, entonces, es la estrategia para la construcción de ese prototipo que tú quieres. En el caso de nosotros, son problemas públicos. ¿Cuáles son los principales problemas públicos ahorita de Venezuela? Por ejemplo, en la parte económica. Entonces, bueno, es si el gobierno reúne los mejores actores que están en las universidades, pueden estar en la iglesia, pueden estar en los organismos como Fede Cámara, que son los industriales, etcétera, los sindicatos, y ve exactamente qué es lo que ha pasado con la parte económica. Por ejemplo, en Bolivia, que tuvo una inflación terrible, en Brasil, Argentina, Perú. Entonces, si reúne todo este conocimiento más todos estos actores, puede desarrollar una buena política pública. Pero lo han hecho, que es parte de tu pregunta. No lo han hecho, no lo han desarrollado, no han generado esto, sino que siguen una política que no está casada con los buenos niveles de lo que debe ser una buena política pública. Ok, entonces una pregunta. Según, o sea, después de todo lo que usted ha dicho, ¿qué cree usted que realmente se debe cambiar en Venezuela para que las políticas públicas sí sean eficaces? Bueno, lo primero que tiene que... Las políticas públicas se generaron en democracia. Si comenzamos por allí, es que tengamos poderes públicos separados, que tiene una vida, siempre el poder legislativo, poder judicial, el poder ejecutivo. Eso es la esencia primero de las políticas públicas. Si esa esencia existe, ya se puede buscar un segundo nivel, que es cómo se van a generar las políticas públicas. Por ejemplo, yo visité Chile para ver cómo ellos generaban las políticas públicas en salud y eran por patologías. Si ellos, por ejemplo, ahorita querían mejorar el principal problema de muerte del venezolano, que es el sistema circulatorio, reunían a todas las universidades que tenían facultades de medicina, especialmente todo lo que es la parte del sistema circulatorio, y
y se discutía qué es lo que se podía realizar, tanto en la parte preventiva como en la parte curativa. Y de ahí se diseñaba una buena política. Y esa política se tenía que desarrollar, por supuesto, en los municipios, en los estados y a nivel nacional. Si había elecciones, por supuesto que el jefe del municipio quería hacer todo lo mejor posible en la parte preventiva para poder ser reelegido. Pero si este señor lo que está es pendiente de que solamente es por la parte ideológica, su política va a ser solamente lo que te digan desde el gobierno central, qué es lo que tiene que hacerse, sea malo, sea bueno, sea regular, pero nunca va a buscar realmente cómo mejorar esas patologías en su ámbito de gobierno. Por eso que te digo, tiene que ser democrático, porque cuando lo más bajito, que es el jefe de gobierno del municipio, tiene sus electores y quieren que sea reelegido otra vez, él tiene que cumplir con las políticas públicas que generen el bienestar de esa sociedad. Pero si no es elegido directamente por la sociedad, sino que es impuesto, como es ahora, por un líder, no es un líder, es por un alto mando. Por un alto mando, o por la persona que está en el gobierno, es elegido, entonces solamente lo que busca es cumplir órdenes de este alto mando o del cabecilla. Entonces eso no es política pública. Se pierde alguna imparcialidad. Sí, se pierde, claro que sí, porque como te lo definí exactamente, las políticas públicas se generan por los actores fundamentales sobre esa problemática más el conocimiento científico, y esas se desglosan en lo que hay que hacer en el municipio, en el estado y a nivel nacional. Entonces, si el municipio cumple y el gobierno estatal cumple, y a nivel nacional, por ejemplo, ese problema tipo fin va a disminuir. Y de hecho se ha disminuido en países como nosotros. En los países latinoamericanos se ha disminuido esa problemática. O sea, la descentralización juega un papel importante. Es fundamental. Democracia y descentralización es esencial para que las políticas públicas se puedan generar. No hay otra forma, porque así nació. ¿Y qué obstáculos se presentan generalmente en las políticas públicas? Los principales obstáculos a la hora de llevarlas a cabo. Es lo que más o menos te comentaba. Si hay democracia, si el nivel de democracia es de alta calidad, ¿cómo digo yo de alta calidad? Bueno, que tengamos elecciones libres, competitivas, y con un buen Tribunal Supremo de Justicia, que no sea imparcializado, sino que se elijan las personas que el pueblo quiera que dirijan. Ya eso allí es un gran comienzo. Es un gran comienzo porque, como te digo, ellos son los primeros que van a buscar que esas políticas que se generan a nivel municipal, estatal o central, se lleven a cabo, porque eso es lo que va a disminuir la problemática de los problemas tipo fin de esa población. Porque ese jefe del municipio no sabe de salud, no sabe de todas las áreas, pero sí sabe que si cumpliendo con esas políticas públicas, él puede mejorar todos esos padecimientos que tiene ese pueblo. Eso, el ciudadano, no voy a hablar de pueblo, hablo de ciudadano, porque la Constitución te dice que somos ciudadanos. Sí. Y hablar de ciudadanos es que tenemos nosotros deberes y tenemos derechos. Que haya un capital financiero que carezca, algo que afecta bastante, pero si hay una organización bastante, como usted dice, democrática y libre, ¿considera que puede sobrellevar ese déficit financiero? Por supuesto. Fíjate tú que yo tengo una experiencia con el municipio de Morán del estado Lara. Y hay una ONG llamada Los Hijos de Morán. Y los Hijos de Morán, lo primero que nos solicitaron a nosotros como Universidad Simón Bolívar es que desarrollar un proyecto de política pública para mejorar su sistema de salud. Nosotros fuimos como universidad, desarrollamos eso, nos reunimos, como dice la teoría, con todos los actores
y toda la sociedad civil y con los involucrados, que son médicos, enfermeras, etcétera. Fuimos para los 40 ambulatorios, fuimos para el hospital y se diseñó cómo se va a mejorar el sistema de salud para dar una atención primaria y secundaria y terciaria. Se diseñó, se hablaron con los actores políticos, eso se convirtió en una agenda social. ¿Por qué? Porque es un trabajo con toda la sociedad y todos los que están... y se convirtió en una agenda social porque ellos lo aprobaron. Después fuimos para que se convirtiera en una agenda política con los actores involucrados políticos, como era el gobernador y el director de salud y sus diputados. Nos reunimos con los diputados del Estado Lara, nos reunimos con el director de salud, se le presentó y ellos lo aprobaron. Eso cuando estaba Falcón en la gobernación. Se aprobó y entonces nos dijeron, bueno, ahora, ¿qué recursos se requieren? Ahora, los recursos se calculan de la siguiente manera. Si tú tienes experiencia en el área, tú sabes aproximadamente en un hospital de tantas camas cuánto va a ser la inversión en 5 años. Igualmente con los ambulatorios. Entonces tú calculas con la experiencia que tienes cuánto se va a gastar en 5 años. ¿Y en qué se va a gastar? Ahí nosotros utilizamos la teoría de Pareto. ¿Conocen la teoría de Pareto? No, no la conocemos. La teoría de Pareto te dice, por ejemplo, esto viene de la parte económica, que te decían que Pareto era un italiano que estaba en el área de los impuestos, y él decía que no había que evaluar a todos los que pagaban impuestos, sino que al 5% que generaba el 90% de la economía. Y esa es una teoría de Pareto. En la sociedad, él decía que del 5 al 10% de la población, de todos los ciudadanos, tenían el 90% o el 75-80% de la riqueza de ese país. Entonces, eso se aplica también en ingeniería. Tú vas a una ferretería, ahí tienes 1000 cosas, pero de las 1000 cosas, el 5% de esas cosas, el costo se lleva el 75-80% de toda la ferretería. Tú puedes tener 1000 clavos, pero tienes un compresor. Ese compresor te lleva el 75% del costo, claro, incluyendo los clavos. Entonces, en el caso de nosotros lo que teníamos que definir era dónde invertir primero todo el conocimiento y la poca inversión que se tenga para poder generar rápidamente una solución. Por ejemplo, en el caso del Hospital de Niños José Melo Río, que está muy en boga ahorita, nosotros lo recuperamos hace 20 años con una inversión de $900,000. Y fíjense ustedes que el gobierno actual ha invertido 10 veces más que eso y no le da solución. Entonces nosotros, ¿qué fue lo primero que hicimos? Invertir en los 2 ascensores que van a los quirófanos. ¿Por qué? Claro, porque el hospital, el alma de un hospital son los quirófanos. Por supuesto. Claro. Entonces, al invertir y mejorar 2 ascensores, todo el mundo vino en cadena a mejorar todo lo que estaba pasando a su alrededor. Ese es el efecto de la teoría de Pareto. De tomar, ustedes lo van a buscar, teoría de Pareto, y ahí les explicarán mejor. Pero entonces, volviendo otra vez al municipio de Morán, entonces nosotros mejoramos el sistema eléctrico para que funcionaran los quirófanos, y vino un efecto cascada donde empezaron a mejorar todo. Y los recursos, y ya nosotros hemos definido cuántos millones de dólares había que invertir. Ellos entonces comenzaron a hacer, buscar dinero, por ejemplo, con el GoFundMe. Comenzaron a buscar todos los hijos de Morán que estaban en el extranjero, en Alemania, Estados Unidos, y se organizaron, buscaron, y entonces mandaron recursos, empezaron a mandar medicina, y comenzaron, vieron que uno de los problemas para que las personas que tenían una salud comprometida es porque no estaban comiendo bien, la malnutrición, y entonces comenzaron a hacer, por ejemplo, 500 almuerzos diarios para mejorar eso. Y como vieron ustedes, eso fue una cascada. Y bueno, y ahorita ese municipio es uno de los mejores
y más organizados que hay en Venezuela. Es un ejemplo Un ejemplo. para poder mejorar los problemas públicos. Y todo comenzó con salud. Cuando nosotros fuimos y le dijimos cómo hacer con el sistema de salud, dijeron, oye, pero si esto lo podemos hacer nosotros en otra área. Entonces lo hicieron en educación. Ahorita, por ejemplo, nos van a llamar para la parte del principal colegio que ellos tienen allá, que se llama el República Dominicana. Pero otro grupo quiere recuperar el colegio, porque se sabe que el área educativa es fundamental para mejorar una parte de la ciudadanía. La educación es fundamental. Entonces, todos estos ejemplos lo hemos pasado nosotros y cuando vamos a hacer un proyecto de ingeniería, primero hacemos la estrategia, que sería entonces en este caso las políticas públicas, donde todos estén convencidos qué es lo que vamos a hacer. No es que la universidad, qué es lo que vayan a hacer ellos. No le decimos, mire, ustedes van a hacer esto. No. Primero es decirles qué quieren hacer ustedes con este problema. Y lo vamos llevando. Aquí está el conocimiento científico que dice qué es lo que hay que hacer. Ustedes están de acuerdo, lo quieren mejorar. Y ahí va entonces esa puja entre todos los actores y eso es lo que se. Sí, entonces cuando ellos estén convencidos y de qué es lo que hay que hacer, entonces ya eso parte de una buena práctica política que debería ser lo normal en cualquier país. Pero cuando te quieren imponer de la región central de lo que tú quieres hacer, y más cuando viene cargado ideológicamente, entonces eso no va a resolver el problema de un problema tipo fin, sino lo que se quieren afianzar es en el poder. Ese es su problema que tienen ellos, afianzarse en el poder. Entonces no vas a resolver los problemas. Claro. Exactamente. Y en materia, por ejemplo, de presupuestos, inversiones, el modelo rentista, ¿cómo ha afectado a las políticas públicas aquí en Venezuela? El modelo rentista tiene que ver mucho con la parte del petróleo, por supuesto. Es buscar que mediante la educación tengamos innovación. Innovación, que tú con tus estudios, tú puedas decir, bueno, un problema por ejemplo nosotros, como te lo estoy diciendo ahorita, nosotros, ese problema del hospital de niños se pudo recuperar con $900,000. ¿Cómo? Bueno, con la innovación que tiene la Universidad Simón Bolívar en bioingeniería, ingeniería clínica, llevamos esos conocimientos y pudimos disminuir los costos. ¿Cuánto han gastado este gobierno solamente en emergencia? Un solo proyecto gastaron $1,200,000 y no resolvieron el problema. Claro. ¿Pero por qué? Porque tienen una alta carga ideológica y de corrupción, pues. Sí, hay una falta de autonomía al momento de llevar a cabo los proyectos. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay un ingeniero allí que luche por esa institución, sino que llega la contratista, que quizás es de maletín, y dice, voy a hacer esto. Pero muéstrame, porque un proyecto significa tener una memoria descriptiva, unos cómputos métricos y el presupuesto. Y cuando tú vas a hacer algo en una institución pública, tú lo tienes que presentar, tanto al director como a el área donde va a estar afectada. Si es en cardiología, entonces el director tiene que saberlo, pero el director el jefe de servicio de cardiología lo tiene que evaluar para ver si técnicamente cumple con todos los parámetros para disminuir la mortalidad en cardiología. Pero entonces esto no lo muestran, esto es escondido, lo hacen. Por ejemplo, a nosotros nos tocó que en el hospital de niños llegaba una contratista y quería refaccionar cuidados intensivos neonatal. Y cada cunita tenía que tener 11 tomas, porque tiene muchos equipos médicos. Okay. Y los quería tapar y quedar con una sola. Pero bueno, tú no has leído la parte técnica de ingeniería de lo que es cuidados intensivos en neonatología. No. Entonces, bueno, como me estás mostrando esto, porque ahí sí estamos obligando a que todo el mundo nos mostrara qué es lo que iba a hacer, entonces tienes que mejorar esto, y léete estas normas, etcétera, tal. Y ahí comenzamos nosotros a cumplir el rol de evaluadores de esas políticas que se estaban generando.
Entonces, bueno, eso era lo interesante. Y se disminuyeron los costos y el hospital comenzó a funcionar en menos de 7 meses con estudiantes de ustedes. Había mecánicas, productistas, etcétera. Y estamos los profesores de cada carrera y hacíamos una mesa donde estaban todos y los médicos nos acompañaban para resolver los problemas. Médicos de esa institución. Pero entonces con criterios de políticas públicas. Y eso se desarrolló. Y la Comunidad Europea, viendo ese tipo de innovación para mejorar, donó 4 millones de euros. No, si tú multiplicas en una calculadora 4 millones de euros por lo que está el bolívar ahorita, no te dan los ceros. No te lo van a dar. No. Porque es una cantidad enorme para aplicarlo en 4 o 5 años. Y la Comunidad Europea en su página web decía Universidad Simón Bolívar y Hospital de Niños para mejorar la calidad de la atención médica de ese hospital. Pero ¿qué pasó? Ganó el gobierno de Chávez y hasta ahí llegó porque nosotros tuvimos varias reuniones y no pudimos adelantar ese proyecto, se cayó. Si no, ese hospital estuviera ahorita operativo. Bueno, vamos entonces todavía con las políticas públicas porque fui por otros lados. Bueno, en su opinión, ¿cuál ha sido la mejor y la peor política pública que se ha llevado a cabo aquí en Venezuela? Bueno, el área de salud, indudablemente que ha sido la prohibición de fumar en áreas públicas. Esa ha sido la mejor. Pero fue cumplida inmediatamente por toda la ciudadanía porque el conocimiento científico te lo decía y todos los actores políticos estaban de acuerdo. O sea, fue una buena política pública porque todos los actores estaban convencidos de que eso era dañino para la salud. Era dañino para los ciudadanos y que no fumar en el espacio público, eso iba a disminuir todo lo que son las enfermedades crónicas, especialmente todo lo que es la parte del sistema circulatorio y todo lo que es la parte de cáncer. Y todo el mundo estaba convencido, entonces todo el mundo la cumplió. Entonces esa fue la mejor. Ahora, la peor de todas, oye, es la que estamos nosotros, bueno, son muchas. En la parte por ejemplo, de seguridad, tenemos que se han tenido muchos planes que por supuesto que no han sido concertados con todos los actores públicos, pero tampoco han sido llevadas, sino cambian rotan todos los que dirige la parte de política económica, la rotan demasiado y no cumplen nunca con el anhelado disminución de los atracos y la mortalidad por armas de fuego. En cuanto a salud, que es el caso mío, no se han generado esencialmente políticas públicas, empezando porque no hay una autoridad única de salud. Hay diferentes autoridades, hay muy poco dinero, entonces se desarrolla por una parte la misión Barrio Adentro, por otra está el Seguro Social, por otra está las Fuerzas Armadas con sus hospitales y sus ambulatorios, el Ministerio de Salud, y para de contar otros actores. Entonces hay tantos actores que no hay un sistema único de salud. Entonces eso es totalmente negativo. Si tú quieres que el dinero sea eficiente, tú tienes que nombrar un solo ente que dirija todo eso y que diga por dónde van, qué es lo que tenemos que hacer, pero con una buena política pública. Y, por supuesto, evaluar constantemente cómo es el desempeño de esas políticas públicas, porque eso es importante. Aquí hay los gobiernos no les gusta que los evalúen, pero eso es necesario, porque la única forma que tú veas cómo va el desempeño de esas políticas, de esos problemas tipo fin, para poder irlas mejorando, como por ejemplo dice la ISO 9001. Si tú no evalúas, tú no puedes mejorar. Entonces es lo que dicen la pera. Planifica, actúa, revisa y vuelves a actuar pues, para poder mejorar. Pero cuando tú vas a una institución
a evaluarla. Por ejemplo, el hospital de niños, nosotros lo evaluamos hace un año y duramos meses para poderlo hacer. Y cuando lo evaluamos, pudimos demostrar que la contaminación de las aguas es lo que estaba generando la muerte de los niños en nefrología. Y quizás la contaminación, porque las madres sacan para hacer su tetero de esa agua totalmente contaminada. Y eso nosotros lo pudimos demostrar porque evaluamos el desempeño de lo que estaba haciendo el hospital para poder disminuir la mala calidad de la atención médica del hospital de niños, porque se estaban muriendo los niños en ese momento. Ahora, hubo una refracción que hizo el gobierno hace poco y no se sabe en qué hizo, porque eso no lo publican. Entonces, nosotros como grupo estamos volviendo otra vez como universidad. Antes de Semana Santa mandamos el oficio. Queremos evaluar otra vez esa institución para ver si mejoraron las condiciones para disminuir la mortalidad de niños pacientes en el hospital de niños. Vamos a ver la respuesta. Pero es que eso no debería ser debería ser automático. Todas las instituciones deberían estar abiertas a la evaluación. ¿Y cómo se hace esto? Que no sé si tienen la pregunta por allí. ¿Cómo se mide en materia económica y presupuesto? No. Ese es cómo se miden los resultados de una política pública. Es porque todo tiene que estar digitalizado. Todas las instituciones tienen que tener todo lo que hacen ellos, todo su presupuesto y de dónde está, en dónde lo ejecutaron, es en digital. Todo. Por ejemplo, en Francia, donde yo estudié todo lo que es la parte de calidad de la atención médica, todos los hospitales, todos los ambulatorios tienen todo su desempeño en digitalizado. O sea, cosa que uno se puede meter sin pedir permiso y ver en dónde están las fallas y decirlas con propiedad. Mira, ustedes están fallando en esto y esto y esto. ¿Y quién se beneficia? Los ciudadanos. Claro, porque un problema gravísimo es que más allá de la falta de registro, es la censura que impone el gobierno al no dar las cifras correctas o tergiversarlas por conveniencia propia, porque es muy negativo que cifras que no son buenas salgan a la luz. Bueno, entonces lo que comenzamos diciendo es que a medida que el gobierno no sea democrático, las políticas públicas se van muriendo. Y vamos a la corrupción de nuevo. Porque entonces lo que se está haciendo ya no es políticas públicas, ya es una imposición para mantenerse en el poder, pero no para mejorar los problemas de la ciudadanía. ¿Qué otro problema? ¿Algo para cerrar? Sí, En la parte económica creo que me ibas a preguntar algo. bueno, ¿cómo se medía lo de la materia económica y los presupuestos? ¿Cuál había sido la mejor política pública? Y esas eran mis preguntas. Sí, yo no tengo más. O sea, todo, por supuesto que cuando tú vas a tener una acción de gobierno para mejorar un problema público, requieres un presupuesto. Y ese presupuesto, como te lo expresé, tiene que haber un presupuesto para los municipios, porque toda política pública tiene que aplicarse en la parte del municipio, en la gobierno de los estados y el gobierno central. Y eso tiene que distribuirse de esa manera. Y como siempre no hay dinero para todos los problemas públicos, hay que jerarquizar esos problemas, y esos problemas tendrán que tener una base de la teoría de Pareto, en donde se puede direccionar ese dinero para poder mejorar la situación, porque no todos los países, ni el país más rico del mundo tiene dinero, por ejemplo, solamente para salud, no lo puede, no lo tiene. Entonces hay que gerenciarlo de la mejor manera, y teniendo la información para que cualquier investigador o cualquier ciudadano quiera opinar, que opine, pero que tenga la información. En estos momentos nosotros, con este ejemplo que te estoy colocando del hospital de niños, que todos los conocemos, mira, fíjate tú que nosotros pudimos decir en dónde estaba el problema, porque esos niños se estaban muriendo, pero nos costó meses para poder llegar a ese hospital. Dime tú si lo hubiéramos hecho al comienzo, por lo menos
de 15 a 20 niños no se hubieran muerto. hubiera existido la corrección para que esos niños no murieran. Ahora, queremos volver a intentar entrar otra vez, pero necesitamos el permiso. Ya en Semana Santa, vamos a ver cuánto tiempo tarda. Bueno, Negligencia total. Bueno, yo creo que listo. le damos muchas gracias por habernos prestado un poquito de su tiempo y bueno. Nada, esperamos que Gracias. este video sea útil. No, para estamos a la nosotros. orden. Si me invitan a su clase, le podemos ampliar un poquito más con el profesor Luis Teneu todos estos conocimientos y los ejemplos que nosotros hemos vivido. Y bueno, ustedes conocen que ya la universidad, con otras dos universidades, por falta de información, tenemos con la Universidad Católica, la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar, la información de lo que está pasando en Venezuela todos los años. Se llama la parte económica, la parte de salud, la parte de pobreza, toda una información que se hace estadísticamente con encuestas de hogares. Ok. Entonces, eso ha sido importante para todos los que estamos en investigación, porque a la falta de información pública, tenemos entonces esta información por parte de la universidad para poder desarrollar nuestros proyectos. Bueno, y Excelente. ustedes gracias. De nada. Todavía- Muchas gracias a usted. A Feliz de usted. estar con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.